Con esa parte concluiríamos el proceso de determinación de los inexactos, o sea, de aquellos que han presentado declaraciones con valores que no le correspondían. Ahora vamos a hablar del proceso de determinación con liquidación oficial de aforo, que es un proceso distinto. Es para los omisos. ¿Qué presupuestos se dan en esta instancia? Pues que la liquidación oficial de aforo generada por la no presentación de una declaración es lo que entra a denominarse como determinación para un omiso o determinación para aforo. El presupuesto aquí es quien no ha declarado, quien no ha presentado la declaración. Nosotros entramos a determinarle los valores que debió presentar. El artículo 715 del estatuto señala que quienes incumplan con la obligación de presentar las declaraciones, estando obligados, serán emplazados por la administración previa comprobación de su obligación. Fíjense que aquí hay un punto importante, que debe proferirse un emplazamiento para declarar. Que el emplazamiento es como la invitación para que el contribuyente cumpla con su obligación. Entonces, está el emplazamiento para corregir, del que hablamos en el proceso anterior, en donde se le invita al contribuyente a que corrija sus inconsistencias. Y está el emplazamiento para declarar, para que el contribuyente presente su declaración omitida. Entonces, este proceso, ¿cómo se realiza? Aquí hay digamos, hay un doble proceso a los contribuyentes omisos. El primero es el proceso sancionatorio. O sea, lo sanciono porque estando obligado a declarar, no declaró. Lo sanciono. Y la sanción es la señalada en el artículo 643, que lo mencionamos ayer cuando hablábamos de los diferentes tipos de sanción. Entonces, el proceso empieza de la siguiente forma. La División de Fiscalización profiere un emplazamiento previo por no declarar, en el cual se le invita al contribuyente para que presente la declaración. Se le informa en este emplazamiento que se verificaron unos valores y que entonces se establece que usted está obligado a declarar y se le invita a que presente su declaración su declaración omitida. Entonces el contribuyente debe empezar a presentar su declaración con ocasión al emplazamiento. Dispone de un mes para dar respuesta al emplazamiento y presentar la corrección. O para dar respuesta y decir, no, mire, yo con estas pruebas, estos documentos, etcétera, demuestro que no estoy obligado a declarar. Listo, tiene un mes. Vencido ese mes, la división de liquidación proyecta la resolución sanción dentro de los 6 meses siguientes. Se debe proferir una resolución sanción, indicándole al contribuyente que lo estamos sancionando por no haber presentado la declaración omitida. En esa resolución sanción solamente se le está calculando la sanción por no declarar, solamente, que es la señalada en el artículo 643 del estatuto. Entonces, solamente se le está calculando la sanción, nada más. Como esta resolución sanción es un acto administrativo, pues sigue el curso del acto administrativo. O sea, está sujeta a recurso de reconsideración que se debe presentar dentro de los 2 meses siguientes a la notificación de la resolución. La DIAN tiene la división jurídica, que es la competente para conocer del recurso, dispone de 1 año para resolver el recurso de reconsideración y el contribuyente pues tendrá que estarse a la
a la decisión de la división jurídica. Bueno, es un acto administrativo con su proceso y su vida propia que puede ser también demandado, etcétera, etcétera. Una vez proferida la resolución, sanción, no la del recurso, no, la resolución por la cual se sancionó, o sea, una vez proferido el acto administrativo sancionatorio por no declarar, la administración empieza el proceso del aforo, que es como la otra etapa para los omisos, el otro proceso para los omisos. La división de liquidación a través del grupo de determinaciones oficiales proyecta la liquidación oficial de aforo y dispone para proferirla 5 años, de 5 años contados a partir de la fecha del vencimiento del plazo para declarar. Entonces, 5 años para proferir la liquidación oficial de aforo. Una vez proferida esta liquidación, que es un acto administrativo definitivo, pues obviamente está sujeta al recurso de reconsideración dentro de los 2 meses siguientes para interponer el recurso ante la división jurídica, que es la competente, quien de igual forma tiene o dispone de 1 año para resolver el recurso contra la liquidación oficial. Tanto la resolución que resuelve el recurso como la liquidación oficial de aforo están sujetas a los medios de control ante la jurisdicción contencioso administrativa, porque se puede presentar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro de los 4 meses siguientes a que se haya notificado. Entonces, ustedes pueden observar aquí en esta diapositiva que son 2 procesos para el omiso. El sancionatorio, en el cual solamente se le está determinando una sanción, y el de aforo, que es la liquidación. Le calculamos los valores al contribuyente de lo que ha debido declarar. En esta liquidación oficial de aforo no se determinan sanciones y no se le imponen sanciones. Ya la sanción se le ha impuesto en resolución independiente, en la resolución sanción por no declarar. Entonces, en la una es solo la sanción y en la liquidación oficial de aforo es solamente la determinación de los valores que debió declarar. Y esto, pues, obviamente da lugar al pago de un impuesto y los correspondientes intereses de mora sobre esos valores de impuesto que el contribuyente no declaró. Este es el proceso de los omisos. Este es el proceso sancionatorio y de determinación para un contribuyente que no ha cumplido con la obligación de declarar. Bueno, aquí se está hablando de la firmeza de las declaraciones, que con la norma, con las últimas reformas subió a 3 años. O sea, la DIAN dispone de 3 años para realizar las investigaciones y proferir la actuación a que hubiere lugar. Entonces, aquí podemos mirar que cuando hay una declaración inicial ordinaria, quedará en firme dentro de los 3 años contados desde el vencimiento del término para declarar, y el acto que interrumpe la firmeza es el requerimiento especial. Una vez proferido el requerimiento, quedó interrumpida esa firmeza y ya empieza el proceso de la liquidación oficial de revisión y el posterior recurso, etc. Artículo 714 del Estatuto Tributario. Ahora, la declaración inicial es temporaria, el término de firmeza 3 años contados a partir de la fecha de presentación de la declaración. Entonces, ojo que es muy clara la diferencia. Si yo declaré dentro de la oportunidad para presentar mi declaración en forma oportuna, entonces el término de los 3 años cuenta es desde la fecha del vencimiento del término para declarar. ¿Me explico? Supongamos que un contribuyente tenía que presentar su declaración de renta el 10 de abril y la presentó el 1 de abril. El término de firmeza opera
a partir del 10 de abril, porque ese es el término que señala la norma para, en el artículo 714, que es desde la fecha de vencimiento del término para declarar. Ahora, el contribuyente, en otro ejemplo, presentó la declaración, tenía que presentarla el 10 de abril, pero la presentó el 30 de abril. Como la presentó posterior a la fecha de vencimiento, el término de firmeza se cuenta desde la fecha de presentación. ¿Sí ven la diferencia? Cuando yo la presento antes del vencimiento para declarar, la firmeza opera y se cuenta desde la fecha de vencimiento para declarar. Pero si yo presento la declaración después del vencimiento para declarar, o sea, si yo tenía el 10 y la presento 6 meses después, el término de firmeza cuenta a partir de la fecha de presentación de la declaración. El acto que interrumpe la firmeza es el requerimiento especial. Ahora, correcciones que no afectan el valor a pagar ni el saldo a favor, también son 3 años contados a partir del vencimiento del término para declarar, y el acto que interrumpe la firmeza es el requerimiento especial. La corrección que aumenta el valor a pagar o disminuye el saldo a favor, 3 años contados a partir del vencimiento para declarar. La corrección que disminuye el valor a pagar o aumenta el saldo a favor, 589 del Estatuto Tributario, que se puede presentar ahora común y corriente, también son 3 años para que opere la firmeza. La declaración en la que se determina un saldo a favor que es solicitado en devolución y o compensación, 3 años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de devolución o compensación del saldo a favor. Entonces, yo puedo tener una declaración en la que me he arrastrado saldos a pagar y presento la solicitud de devolución o compensación en un determinado momento, siempre y cuando obviamente lo haga dentro de la oportunidad procesal para solicitar la devolución o compensación, y el término de la firmeza se contará a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud de devolución o compensación. En las declaraciones del contribuyente que se liquiden pérdidas fiscales o se compensen pérdidas fiscales, el término de firmeza será de 6 años. 6 años, que es el mismo término que tiene el contribuyente para compensarla. Entonces, se contarán esos 6 años a partir del momento de la presentación de la declaración en la cual se compensó la pérdida fiscal. El artículo 714. Aquí hay que tener en cuenta un tema, y el de el vencimiento para declarar, perdón, la firmeza de la declaración de las declaraciones de IVA y retención en la fuente. En esos casos, el artículo 705, raya 1 del Estatuto Tributario nos indica que el término para notificar el requerimiento especial en ventas y retención opera, o sea, quedarán en firme a partir de la fecha en que quede en firme la declaración de renta del respectivo año gravable. Es decir, si yo estoy presentando la declaración bimestral del impuesto a las ventas del año 2018, la cual la fecha de vencimiento del primer bimestre opera, digamos, el 15 de abril, el 15 de marzo del 2018, la firmeza de la declaración no se contará los 3 años a partir de ese 15 de marzo, sino a partir de la fecha de vencimiento para presentar la declaración de renta del mismo año 2018. Sabemos que renta 2018 se presenta en abril para las personas jurídicas, en abril del 2019. Entonces, los 2 años, tanto para renta como para IVA y retención, operarán a partir de abril del 2019.
Esto es lo que nos señala el artículo 705-1, y en el término del IMAS, pero esto ya prácticamente ya, como ya desapareció este IMAS, era 6 meses en su momento, a menos que se le haya proferido la liquidación. Aún tenemos procesos de investigaciones en donde se le está informando al contribuyente si le tocaba declarar por IMAS o por IMAN, que en este momento no están vigentes, pero que los procesos se realizan sobre años anteriores en los cuales la norma estuvo vigente. La etapa final de los procedimientos, tanto de determinación como de sancionatorios, termina aquí con el recurso que se interpone ante la división jurídica. Dice la regla para la competencia de los fallos, dice el recurso de reconsideración contra los diversos actos de determinación y que imponen sanciones, pues radica en la división jurídica o en la subdirección de recursos jurídicos que queda a nivel central. ¿Cuáles son estas reglas? Dice que la que conoce de los recursos de reconsideración, cuya cuantía de impuesto, sanción, que sea inferior al valor de 750 VTs, el competente será la misma administración de impuestos que profirió el acto. Es decir, a través de la división jurídica será la competente para conocer de dichas actuaciones. Estos 750 VTs para el año 2020 está como en 73 millones, entonces se conoce de los recursos hasta esa cuantía en la división jurídica de cada seccional. Cuando se supera ese valor de 750 VTs y hasta los 10.000 VTs, la competente para conocer de los recursos viene siendo la Administración de Impuestos de la capital del departamento que profirió el acto recurrido. Esto para aquellos departamentos donde hay varias direcciones seccionales en el mismo departamento. Y cuando la cuantía es superior a las 10.000 VTs, por ejemplo, en el caso de Bogotá, desde las 750 VTs en adelante, el nivel central es el competente para conocer de los recursos. Nivel central, a través de la subdirección de recursos jurídicos, es el competente para conocer y fallar dichos recursos de reconsideración. Los medios de impugnación de los actos administrativos. Tenemos el recurso de reconsideración, que es el recurso genérico que se le da a prácticamente a todos los actos de la administración. Se interpone ante quien expidió la decisión en los 2 meses siguientes, procede para aclarar, modificar o revocar la decisión. En efecto, dentro de un fallo de recurso, la división jurídica puede aclarar la liquidación oficial, puede modificarla porque considera que el contribuyente sí tiene razón en cuanto a algunos de sus argumentos, más no la tiene en cuanto a otros de los valores determinados en la liquidación, entonces la modificará. Obviamente, esta modificación no puede ser por encima de lo que ya se venía determinando en la liquidación oficial, sino tendría que ser pues por debajo, porque ya hay un acto administrativo que determinó unos valores, ya en ese momento no hay competencia para hacerlo más gravoso al contribuyente, para hacerlo de mayor valor, sino para aceptarle los argumentos, los temas que entran en discusión en el proceso del recurso. Y lo que entra en discusión se tiene que limitar, circunscribir directamente a
los valores determinados en la liquidación y los argumentos del contribuyente tendrán que ir enfocados hacia los valores precisamente que le estén modificando en la liquidación. Entonces, aquí se podrá modificar, pero obviamente aceptándole valores al contribuyente, pero no haciéndolo más gravoso de lo que ya viene en la liquidación oficial. También en el recurso se podrá revocar la liquidación oficial, porque resulta que el contribuyente puede alegar que está mal notificada, que se notificó a una dirección que no era, que se notificó fuera del término o que carece de elementos probatorios o allega elementos probatorios que demuestran los hechos que el contribuyente pretende discutir, y la división jurídica encuentra que son tanto pruebas como argumentos válidos y se puede revocar la liquidación oficial que se haya proferido. Requisitos para interponer el recurso, muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto va para que orienten a las personas que estén con la intención de discutir los actos de la administración. Se debe presentar por escrito, dentro de la oportunidad legal. O sea, si son 2 meses para presentar el recurso, son los 2 meses, no 2 meses y 1 día. Porque si lo presento un día después ya es extemporáneo y ese requisito no es subsanable. Ojo con el tema. Dice que se interponga directamente por el contribuyente o por su apoderado, porque el contribuyente puede nombrar un apoderado, se debe acreditar el poder debidamente otorgado, que sea un poder claro, expreso, en el cual se indique que se le está dando el mandato a un abogado para que presente el recurso contra la liquidación oficial número tal, de fecha tal, la cual fue notificada en tal momento, dentro del expediente tal, al contribuyente fulanito por el impuesto de renta del año grabable 2015, 20 o lo que sea, pero que sea un poder claro, expreso. Ese poder tiene que tener presentación personal en la notaría. El abogado debe presentar el recurso y hacerle presentación personal al escrito del recurso. Debe allegar el poder, debe allegar el escrito con los argumentos y debe allegar las pruebas. No se trata de que se interponga un recurso donde diga que lo que sucede es que la situación económica ha estado bastante complicada y entonces no tengo el dinero para corregir. Pues ese no es un argumento que esté debatiendo las glosas en las que se ha detectado evasión en una declaración en concreto. Entonces se tiene que esgrimir son argumentos y pruebas y normas, los argumentos de hecho, de derecho y los probatorios. Ojo con los requisitos, es importante orientar bien a las personas. Por escrito, dentro de la oportunidad legal, que se interponga por el contribuyente o por el apoderado allegando un poder debidamente otorgado con presentación personal y que el escrito de recurso lo presente el abogado o el contribuyente con presentación personal. Ojo con ese punto. La presentación personal se puede surtir, por ejemplo, si el contribuyente va a ser el mismo quien dé respuesta o quien presente el recurso, que podrá hacerlo, entonces podrá hacer la presentación personal en una notaría y envía el escrito del recurso para que se lo radique otra persona, pero pues ya le ha hecho la presentación personal. También se puede hacer presentación personal ante otra autoridad pública, la alcaldía, la procuraduría, en el evento que no exista una sede de la DIAN en donde esté el contribuyente, puede hacerle la presentación personal ante otra autoridad y lo remite el recurso. Hay requisitos que la división jurídica, ¿cómo procede? Se profiere un auto admisorio o un auto inadmisorio o un auto de rechazo del recurso. Yo puedo proferir el auto admisorio cuando
reúno todos los requisitos para presentar el recurso. Habrá auto inadmisorio cuando el recurso carece de alguno de los requisitos, pero es subsanable. El contribuyente no llegó al poder, entonces se le profiere el auto inadmisorio para que llegue el poder. Y se profiere el de rechazo, que ya es de rechazo, o sea, ya no se admite el recurso, cuando el recurso carece de uno de los requisitos esenciales que no puede subsanar. Por ejemplo, la extemporaneidad. Si el recurso se presenta extemporáneamente, ya se proferirá un auto inadmisorio porque no es subsanable ese requisito de la oportunidad. Si ya la presento por fuera del término, ya no lo podrá subsanar. Bueno, la apelación es ante algunas actuaciones administrativas en donde, básicamente varias de cobranzas, en donde no está expresamente señalado el recurso de reconsideración, entonces puede actuar a través del recurso de reposición y el subsidio, el de apelación, el cual se interpone ante el inmediato superior del que profirió la actuación administrativa. Aquí ya hablamos es de el recurso de reposición y el subsidio, el de apelación, pero en los actos de la DIAN, la mayoría de los procesos se interpone el recurso de reconsideración dentro de los 2 meses. El de queja se interpone ante el inmediato superior cuando se rechace el recurso de apelación, por escrito en los 5 días siguientes a la notificación del acto donde se le ha negado el recurso. Con la interposición del recurso y la resolución que decide este recurso, se agota la vía gubernativa. Yo digo vía gubernativa porque el estatuto tributario aún utiliza este término, aunque la jurisprudencia señala que ya no existe vía gubernativa y muchos la llaman sede administrativa o sede gubernativa, sede administrativa. Bueno, con estos recursos y su fallo se agota la vía gubernativa o la sede administrativa y ya no le procederán más recursos al contribuyente. No le procederán más recursos. Ya tendrá que acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa, como habíamos hablado, dentro de los 4 meses siguientes, presentando una demanda. Entonces, ojo con el tema, hay que saber que se lleva a los tribunales, porque en ocasiones es más caro lo que le cobra el abogado por presentar una demanda en el contencioso que lo que realmente se está discutiendo. Entonces, el contribuyente debe tener muy presente todos estos aspectos. Hay, sin embargo, otra acción que el contribuyente puede acudir. Muchas veces no la utilizan porque no la conocen. A mí sí me parece importante que la gente la conozca. Está señalada en el artículo 736, ya se las había mencionado en algún momento, y es la revocatoria directa. ¿Qué sucede aquí? Supongamos que el contribuyente no interpuso el recurso, se le pasó el término para interponer el recurso, no lo conoció, etcétera. Puede acudir a la figura de la revocatoria directa. ¿Qué dice el artículo 736? Dice, solo procederá a la acción de revocatoria directa prevista en el Código Contencioso Administrativo cuando el contribuyente no hubiere interpuesto los recursos por la vía gubernativa. Entonces es para aquellos que no se enteraron, porque no tenían su dirección del RUT actualizada, no se enteraron de que pues se le había proferido una liquidación oficial y por lo tanto pues no interpusieron el recurso, y cuando ya se dan cuenta están ante una etapa posterior, ya se le vencieron los términos, pero puede acudir al uso de la acción de revocatoria directa, para la cual dispone de 2 años a partir de la ejecutoria del correspondiente acto administrativo.
Cuando no se interpone un recurso dentro de los 2 meses siguientes, ¿qué sucede con ese acto? Pues queda ejecutoriado. Queda ejecutoriado. Y es lo que yo les decía, se convierte en un título de valor que pasa al proceso de cobro para ser cobrado. O si el contribuyente no interpuso el recurso y tampoco hizo uso de la demanda per saltum y no presentó una demanda, pues perdió la oportunidad y el acto administrativo se encuentra ejecutoriado. Si lo considera pertinente, el contribuyente puede acudir a la figura de la revocatoria directa, siempre y cuando tenga los argumentos necesarios para cuestionar la legalidad del acto administrativo que se esté solicitando revocar. En la revocatoria lo que se entra a cuestionar es la legalidad del acto administrativo. O sea, no es decir, ay, es que yo no me enteré en su momento de que, pues, que tenía que presentar los soportes de los costos y deducciones. Mire, aquí tengo los soportes de los costos y deducciones. No, no, la revocatoria es precisamente para eso. La revocatoria es para que se cuestione la legalidad del acto, o sea, de la liquidación o de la resolución sanción que se profirió, y por lo tanto se solicite revocar dicha actuación. Bueno, ese es como el último recurso que queda ante la DIAN. Voy a hablar de un par de temas que son importantes dentro de toda la etapa, dentro de todo el libro de procedimiento tributario. Lo que pasa es que el tema es muy extenso, es bastante extenso, y de pronto en 2 charlas no se alcanza a mirar todo el contenido de lo que tiene el libro quinto, por eso trate de resumirlo en procesos, y dentro del mismo proceso se va hablando de las actuaciones administrativas, de las inspecciones tributarias, de los requerimientos, se va hablando de los términos, de los recursos, etcétera, para darle un contenido, digamos, organizado de cómo son los procesos en la sede gubernativa. Bueno, importante que me parece para resaltar en este momento es el tema de las notificaciones. Si ustedes están enterados, ahorita con ocasión de la pandemia por el COVID-19, se han realizado bastantes modificaciones en el tema de procedimiento tributario, y se ha realizado muchas actualizaciones técnicas también en torno a ese tema. ¿Qué es importante traer a colación? Hubo una suspensión de términos tanto para la DIAN como para el contribuyente, la cual operó desde el 19 de marzo y hasta el 1 de junio, porque a partir del 2 de junio se reanudaron los términos. Durante ese periodo del 19 de marzo hasta el 1 de junio, que estuvieron suspendidos los términos, entonces si el contribuyente estaba dentro del término para dar respuesta a un requerimiento especial, el conteo se inicia pues a partir del 2 de junio. Si le quedaba, por ejemplo, 10 días para que se vencieran los 3 meses para dar respuesta al requerimiento especial, esos 10 días los puede contar a partir del 2 de junio para que pueda dar la respuesta. De igual forma, la DIAN dispone de los mismos 10 días para proferir, por ejemplo, el acto administrativo que hubiese quedado pendiente de proferir antes de la suspensión de términos. Entonces, con ocasión a la pandemia, importante tener en cuenta la suspensión y el levantamiento de la suspensión. Estos operaron, la suspensión se dio con la resolución 22 del 2020, la resolución 30, la 31 y la 41 del 2020. Ahí ustedes pueden leerla y está
los términos y condiciones señalados en esas resoluciones sobre la suspensión de los términos. Y se levantó la suspensión con la resolución 50 y la resolución 55 del 2020. Con la resolución 50 se levantó la suspensión para aquellos procesos de devoluciones, en donde hubiese una investigación ligada a procedimiento de devolución. Se solicitó la devolución, pero se suspendió mientras se realizaba una investigación para establecer si se iba a modificar o no la declaración del contribuyente la que estaba solicitando, sobre la cual estaba solicitando la devolución. Entonces, sobre todos estos procesos de devoluciones y conexos a devoluciones, la suspensión se levantó mediante la resolución 50 y se levantó a partir del 21 de mayo, o sea, se levantó antes. El conteo, la reanudación del conteo de términos empieza a partir del 21 de mayo. Para el resto de los procesos de investigación de la DIAN, la suspensión de los términos se levantó con la resolución 55 del 2020. A partir del 2 de junio se reanudó el conteo de términos tanto para contribuyentes como para la DIAN proferir sus actuaciones. Entonces, es importante tener esto presente. Otro tema que cambió recientemente, y créame que nos tiene bastante atareados en la seccional, y espero que los contribuyentes ya sean conscientes de dicho tema, y es el de la implementación en la DIAN de la notificación electrónica, o sea, la notificación por correo electrónico de todas las actuaciones administrativas. Entonces, ojo con este punto que cobra bastante importancia, que el contribuyente tenga actualizado el RUT. Eso es muy importante que ustedes hagan énfasis como personas que van a atender las inquietudes y van a orientar al contribuyente en los núcleos de apoyo fiscal. Con ocasión a partir del 1 de julio se está realizando la notificación por correo electrónico al correo que tenga informado el contribuyente en el RUT o al correo que haya informado en dirección procesal. En tema de notificaciones y de direcciones, es muy importante estudiar los artículos 563 a 569 del Estatuto Tributario. Por eso quiero hacer énfasis en esos artículos. En el artículo 563 se señala, yo aquí, venga a ver si tengo, quiero pasar como, esto es lo de la importancia de la notificación, la capacidad y representación, pero quiero mirar el tema de las notificaciones a los contribuyentes. Quiero llegar a esa parte que me parece muy importante. Acá está. Notificación de los actos administrativos. El artículo 563 nos habla de la dirección para notificaciones. Y ojo con este punto. Llega y dice: la notificación de las actuaciones de la DIAN deberá surtirse a la dirección informada por el contribuyente. Y ahí el artículo todavía no está actualizado porque dice que en la declaración de renta, ya en las declaraciones de renta no está la dirección, es en el RUT, porque el artículo 555-2 señala que el RUT es el mecanismo para que el contribuyente se registre e informe sus datos de identificación, ubicación, responsabilidades, etc. Y eso lo informa es el contribuyente. El obligado a informarlo y el obligado a actualizar esa información en el RUT. En el artículo 563, en su inciso cuarto,
el cual fue modificado ahorita con la ley 2010 del 2019, dice, cuando el contribuyente informe a la DIAN a través del RUT una dirección de correo electrónico, todos los actos administrativos le serán notificados a la misma. La dirección por medios electrónicos será el mecanismo preferente de notificación de los actos de la administración de impuestos. Entonces, nosotros teníamos esta norma, inclusive ya desde tiempo atrás, si ustedes miran el artículo 565, que es el que señala las formas de notificación de las actuaciones de la administración tributaria, en este artículo ya se señalaba lo siguiente, dice, los requerimientos, autos que ordenen inspecciones o verificaciones tributarias, emplazamientos, citaciones, resoluciones que impongan sanción, liquidaciones oficiales y demás actuaciones administrativas deben notificarse de manera electrónica, personalmente o a través de la red oficial de correos o cualquier otro servicio de mensajería. Esta norma que les estoy leyendo, esta parte, este inciso primero del artículo 565 viene de esta forma desde el año 2006, pero la DIAN no había implementado la notificación electrónica y la norma estaba condicionada a que empezaría a notificar a los correos electrónicos una vez la DIAN implementara la notificación electrónica, pues después de tantos años se ha hecho. Se ha implementado la notificación electrónica y en este momento, desde el 1 de julio, estamos notificando a los correos electrónicos de los contribuyentes. Importantísimo que los contribuyentes actualicen su RUT informando el correo electrónico que es, no uno del que ya se hayan olvidado, del que no tengan ya ni siquiera la clave, o el del contador al cual ya despidieron desde hace muchos años, o de una persona conocida porque no tenían correo electrónico. Todas esas son circunstancias que son de exclusiva responsabilidad del contribuyente. Y él es el que tiene que actualizar su correo electrónico de acuerdo a donde debe llegarle las notificaciones. Si no lo ha actualizado, es su responsabilidad, debe proceder en forma inmediata a subsanar cualquier tipo de información frente al correo electrónico. Entonces, ya les digo, la notificación electrónica ya estaba implementada para la DIAN desde el año 2006, pero la misma norma estaba condicionada a que la DIAN implementara dicha notificación. Pues ya lo ha hecho, ya la implementó de tal manera que en este momento el contribuyente se le notificará a dicha dirección de correo electrónico. Miremos otro poquito acá. En el artículo 564 del estatuto habla de la dirección procesal. La dirección procesal informada por el contribuyente en sus escritos de respuesta a la DIAN prevalecerá sobre la dirección del RUT. De la norma general es que se le notifiquen los actos a la dirección del RUT, física o de correo electrónico. Hay algunos contribuyentes que no tienen informado un correo electrónico en su RUT, entonces se les notificará a la dirección física que haya en el RUT. Por lo demás, acuérdense que ya la norma dice que se notificará de forma preferente al correo electrónico. Sin embargo, sobre la dirección del RUT, prevalece la dirección procesal señalada en el artículo 564, en donde nos dicen que las decisiones o actos administrativos proferidos en un proceso de determinación o discusión, ya sabemos que determinación va desde la etapa de fiscalización con la investigación y el de determinación con al proferirse el requerimiento, al proferirse la liquidación oficial. Dice, pueden ser notificados de manera física o electrónica a la dirección procesal informada por el contribuyente cuando lo señale expresamente. Puntos ahí es que el contribuyente en sus escritos haya señalado la dirección
procesal. No es que en el membrete del papel en el que escribió la respuesta exista una dirección y entonces esa se entienda como procesal. No, señor. Tiene que ser una dirección expresamente indicada como procesal para que se tome y se le notifique a dicha dirección. Esa procesal prevalecerá sobre la del root. Entonces, importante tener en cuenta ese punto. ¿Qué otra cuestión se señala frente a la notificación? Los recursos se notifican. La resolución que resuelve el recurso señala el mismo artículo 565, se debe notificar en forma personal. ¿Y en qué consiste la notificación personal? En que se le envía un oficio al contribuyente citándolo para que dentro de los 10 días siguientes, contados a partir de la introducción al correo del oficio, del aviso de citación, se presente ante la DIAN a notificarse personalmente del recurso o autorice a alguien para que se vaya a notificar personalmente del recurso. Si el contribuyente no comparece dentro de esos 10 días, procede la notificación subsidiaria, que significa que se publicará en edicto, ahí en la administración, en un lugar público del despacho, por el término de 10 días, la parte resolutiva de la resolución que resuelve el recurso. Entonces, en la generalidad, estas actuaciones se notifiquen por correo, en este momento al correo electrónico de los contribuyentes y a falta de este en el RUT, al correo, por correo certificado a la dirección física informada en el RUT. O se notifican a la dirección procesal informada por el contribuyente, sea correo electrónico o sea dirección física informada por el contribuyente como procesal. Y los recursos se tienen que notificar personalmente con el procedimiento señalado del aviso y del edicto como notificación subsidiaria. ¿Qué pasa cuando una notificación por correo electrónico o por correo certificado no le llega, es de vuelta? En este caso, ahora ya anteriormente decíamos de vuelta por el correo, y entonces la empresa 472, que es la encargada, nos devolvía porque la dirección era inexistente, o porque no existía el número, o porque el contribuyente no lo conocen, o porque le informaron allá que ya se había trasladado para otro sitio, etc. Estas devoluciones por correo se recibían y ahora pues la dirección de correo electrónico lo llaman en los términos informáticos el correo rebota. Entonces significa que no fue efectivo y rebotó, pero pues ese es el correo informado por el contribuyente. Se procede a la notificación subsidiaria. Cuando falla la de correo certificado o electrónico, se procede a la subsidiaria. La subsidiaria para estos eventos es la publicación de la actuación en la página web de la DIAN. Se publica y se entiende notificado. Pero ¿cómo son los términos en estos eventos? Para la DIAN se entiende el término hasta la fecha de introducción al correo certificado o al buzón de correo electrónico. Para el contribuyente se entiende que podrá ejercer su derecho de defensa a partir del momento de la publicación en la página web de la entidad. Entonces, ojo con el tema. El contribuyente dispone para ejercer su derecho de defensa a partir de la publicación en la página web de la DIAN. En el mismo artículo 565 es importante señalar lo siguiente. Dice el parágrafo 2. Cuando durante los procesos que se adelanten ante la administración tributaria, el contribuyente actúe a través de apoderado, la notificación se surtirá a la dirección de correo físico o electrónico que dicho apoderado haya registrado en el RUT.
Entonces, cuando el contribuyente tiene un apoderado, el poder se encuentra debidamente presentado, otorgado, es claro, reposa en el expediente, el apoderado actuó en ejercicio de ese mandato, entonces él tiene dos opciones: o informa una dirección procesal a la cual se le notificará al apoderado la actuación correspondiente, o se le notificará a la dirección del correo electrónico o del físico, si no hay electrónico, del apoderado de lo que tenga registrado en el RUT. ¿Qué más dice el artículo 565? Dice, todos los actos administrativos, incluidos los que se profieran en el proceso de cobro coactivo, se podrán notificar de manera electrónica, siempre y cuando el contribuyente haya informado un correo electrónico en el RUT, con lo que se entiende, ojo acá, haber manifestado en forma expresa su voluntad de ser notificado electrónicamente. Esta modificación la trae la ley 2010 del 2019 en su artículo 104, que vino a modificar el parágrafo, adicionar el parágrafo cuarto en el artículo 565 del Estatuto Tributario. Dice, la DIAN deberá implementar los mecanismos correspondientes en el RUT cuando el contribuyente quiera reportar un correo electrónico para dichos apoderados. Esta implementación del correo electrónico al apoderado todavía no está en la página del RUT para que se informe. Está la del correo electrónico del contribuyente. Bueno, hay una cosa que es importante, trae el artículo 566-1 sobre la notificación electrónica, y dice que es la forma de notificación pues, de la DIAN preferente, en donde se pone en conocimiento de los administrados los actos administrativos. Entonces, dice que una vez el contribuyente informe la dirección electrónica, la DIAN deberá notificarle en los términos del artículo 563 y 565 al contribuyente. Acá hay un punto importante. Dice, la notificación electrónica se entenderá surtida para todos los efectos legales en la fecha de envío del acto administrativo en el correo electrónico autorizado. No obstante, los términos legales para el contribuyente para responder o impugnar en sede administrativa comenzarán a correr transcurridos 5 días a partir de la entrega del correo electrónico. Entonces, ojo, porque eso se está señalando ya en los actos administrativos. El contribuyente dispone de 5 días a partir del recibo del correo electrónico. Le empezarán a contar 5 días después los términos para que dé respuesta al acto administrativo notificado en forma electrónica. Si el contribuyente que no declaró pretende declarar voluntariamente después que se profirió la resolución sanción, ¿lo puede hacer o se tiene que atener a lo que resuelvan en la liquidación oficial de aforo? A ver, cuando se le ha proferido una resolución sanción, el contribuyente dispone de los 2 meses para presentar la declaración y inclusive acogerse a la sanción, a la reducción de la sanción que se da con ocasión a la expedición de la resolución sanción. Él puede presentar la declaración y de paso se beneficia con la reducción de la sanción. Supongamos que ya pasaron esos 2 meses y ya perdió la oportunidad para reducir la sanción señalada en el artículo, en la resolución sanción. Ya perdió la oportunidad para reducirla. Sin embargo, el contribuyente puede presentar su declaración, si es omiso, puede presentar su declaración antes de que la DIAN le profiera la liquidación de aforo.
y la puede presentar. No se habla de una corrección voluntaria, porque pues aquí no estamos hablando sino de correcciones, sino de presentación de una declaración. Y el contribuyente sí podrá presentarla en los términos que él considere, siempre y cuando no se haya proferido el aforo. Porque una vez se haya proferido el aforo, pues ya hay un acto de determinación del impuesto y ya no podría presentarla en los términos que él considere, sino en los términos de la liquidación de aforo. Sí, pero ahí puede transcurrir un buen término, inclusive puede darse que se profirió la resolución sanción, ya pasaron los 2 meses, el contribuyente pues no interpuso el recurso, se da cuenta por allá los 6 meses y todavía pues no han transcurrido los 5 años que tiene la DIAN para proferir el aforo. Entonces la DIAN todavía no ha proferido el aforo, el contribuyente puede presentar la declaración con los valores que él considere, pero debe pagar obviamente la sanción señalada en dicha resolución. Entonces sí podrá presentarla siempre y cuando no se haya proferido el aforo. Correcto, doctora. Hasblady pregunta, un contribuyente responsable de IVA que culmina operaciones y no vuelve a presentar la declaración de IVA, ¿a qué sanción se vería sometido? Y si tiene saldo a favor por renta, ¿podría perder ese saldo? A ver, muy interesante y me da la oportunidad de explicar un tema que se me quedó ahí mientras tanto por la premura del tiempo. Y es el siguiente, que yo siempre trato de hacerles un ejemplo. Miremos desde cuándo nace y hasta cuándo va la obligación de declarar. Miremos el caso, por ejemplo, de una persona natural. Una persona natural que no sea responsable de IVA está obligada a presentar la declaración de renta, hablemos de la de renta en este momento, solamente en los años en donde superen los montos señalados por las resoluciones para encontrarse obligado a declarar. Si en un determinado año estaba obligado a declarar porque superó los topes, pues declara. Si al año siguiente no estaba obligado porque no superó los topes, pues no declara. Eso para la persona natural no responsable de IVA. La persona natural que es responsable de IVA tiene que presentar la declaración de renta independientemente que supere o no los topes, porque pues es uno de los presupuestos para estar obligado a declarar, que si es responsable de IVA, tendrá que presentar la declaración de renta aunque no supere los topes. Ahora, miremos el tema de una persona jurídica. Es muy distinto. Por una persona jurídica, veamos el siguiente ejemplo. Dice la norma que las personas jurídicas están obligadas a presentar la declaración desde la fecha de su constitución mediante escritura pública o documento privado. Ahí nació el ente jurídico. Al nacer el ente jurídico, empiezan a generarse las obligaciones formales tributarias para declarar en ese caso. Entonces, hay una norma viejita por allá del año 75, bien antigua, no recuerdo exactamente el número, ahorita se las ubico, que señala precisamente que la obligación de las personas jurídicas nace desde la fecha del documento de constitución, sea escritura pública o documento privado. Entonces, ¿qué sucede si una persona se constituyó? Demos un ejemplo bien exagerado para que se pueda comprender mejor la idea. Una persona jurídica se constituyó el 1 de enero del año 2010 y se registró por allá en la Cámara en febrero, no, en marzo, abril, mayo del 2010 y fue a sacar su RUT en el año 2013.
Y entonces, ¿desde cuándo está obligada a presentar la declaración de renta? Pues está obligada desde la fecha de constitución mediante documento público-privado. O sea, desde el 1 de enero del 2010. Entonces la persona lo primero que va a decir, ay, pero es que ¿cómo iba a declarar si yo no había sacado el RUT? Entonces, ¿cómo iba a declarar? Pues más bien cállese la boca porque hay otra sanción por no haber tramitado el RUT y haberse registrado oportunamente dentro del mes siguiente al inicio, a su constitución. Entonces, eso no es una excusa, sino más bien es un agravante por no haber declarado. Pero la obligación de declarar nace desde la fecha de constitución para las personas jurídicas. Declarar renta. ¿Y hasta cuándo va la obligación de declarar renta? Pues como es una persona jurídica, un ente ficticio, que igualmente tiene que extinguirse mediante un documento ante su liquidación. Con el artículo 595 se informa que está obligada a presentar la declaración de renta hasta la fecha del último asiento de cierre de contabilidad. Esto implica hasta la fecha en que, eso, obviamente que sea un documento de fecha cierta. Eso implica que yo generalmente hago una liquidación, un acta de liquidación, la registro en Cámara de Comercio y ahí me queda la fecha hasta la cual la persona jurídica existió y por lo tanto hasta esa fecha tenía la obligación de declarar renta. Entonces, con un ejemplo también exagerado, miremos que una persona jurídica se liquidó en el año 2015 y se liquidó en esa fecha y se inscribió en el acta en Cámara de Comercio en el 2015 y resulta que va a cancelar el RUT en el año 2020. Entonces, en el año 2020, mal puede el funcionario decirle, oiga señor, usted tiene que presentarme las declaraciones de renta del 2016, 17, 18, 19 y 20. No, porque esa persona jurídica se liquidó legalmente en el año 2015 y hasta ahí llegó su obligación de presentar la declaración de renta. Igualmente, las declaraciones de IVA y las declaraciones de retención en la fuente para las personas jurídicas va hasta la fecha en que se liquide legalmente. Obviamente que se haya liquidado, porque si sigue realizando operaciones, pues ahí sí entra, es otro tema. Hasta ahí va la obligación de presentar declaraciones en cuanto a renta. En cuanto a IVA y retención, lo que yo les estaba comentando es que la obligación ya no nace con la fecha de constitución del ente ficticio, o sea, de la persona jurídica, ni con la fecha de extinción de esa persona, de liquidación, sino la obligación de declarar IVA y retención está atada a la realización de operaciones grabadas para efectos de IVA o a la realización de pagos sujetos a retención para la retención en la fuente. Entonces, si una persona se constituyó en el año 2010 y está declarando su renta, pues en ceros porque no ha iniciado operaciones, solamente está declarando el patrimonio y a partir del segundo año le tocará presentar para los años anteriores la renta presuntiva, etcétera, pero no ha iniciado operaciones, sino que inicia operaciones por allá en el 2014 o en el 2015, ahí sí empieza a vender. Ahí le nace la obligación de presentar la declaración de IVA cuando inicie operaciones y en aquellos periodos donde haya realizado operaciones grabadas con IVA. Lo mismo para la retención en la fuente, nace la obligación de declarar a partir del momento en que realice pagos sujetos a retención. ¿Y hasta dónde va? Pues hasta el momento en que el ente jurídico deje de existir y se liquide. Hasta ahí va la obligación, pues obviamente declarar y que, pues obviamente, hasta el momento en que haya realizado operaciones grabadas con IVA o sujetas a retención en la fuente. Entonces, si la persona presentó una declaración de IVA, ella dispone de un término para solicitar la devolución.
Si deja expirar ese término, pues entonces ya no podrá hacer la solicitud de devolución. Pues ojo que es importante en ese punto hacer uso de los términos dentro de los cuales puede solicitar la devolución. Si no, pierde esa oportunidad procesal. ¿Cuál era la otra? Perfecto, doctora. La última pregunta que tenemos es de alguien anónimo que solicita aclarar cuál es la dirección procesal. La dirección procesal es aquella que me informa el contribuyente en los escritos que dirige a la Dirección de Impuestos dentro de un proceso determinado. Por eso se llama procesal. Entonces, si el contribuyente sabe que, porque esto se lo comunicamos obviamente, sabe que hay un proceso que se le está adelantando, a través, se entera porque le notificamos un requerimiento ordinario o porque le notificamos un auto de verificación o cruce o una autoinspección tributaria o contable. Entonces, él se entera y él da respuesta, y al dar respuesta, informa las actuaciones dentro de este proceso, las recibiré, las notificaciones las recibiré en la dirección X. Entonces, en ese momento, se convierte en una dirección procesal para ese proceso. O sea, el que se le al que él esté dando respuesta, al que se esté informando. O sea, si le estoy adelantando un proceso por renta 2017 y me da respuesta a un oficio y me informa que informa como dirección procesal para las notificaciones la dirección X, a esa dirección se le notificarán las actuaciones de ese proceso, no de cualquiera ni de todos los demás procesos, porque obviamente se remite, se limita y se circunscribe al mismo proceso que, para el cual está informando esa dirección. Si él ya quiere cambiar su dirección para todos los efectos legales de la DIAN, o sea, para todos los procesos, ya tendrá que hacer es una actualización del RUT. Entonces, si da respuesta a un requerimiento especial y el contribuyente nos dice, mi dirección procesal es tal, nosotros estamos obligados a informarle, a notificarle a la dirección procesal que nos indique la respuesta al requerimiento especial. Pero para el proceso. Si él la necesita para todos los efectos, entonces deberá actualizar el RUT para que obviamente los otros procesos de la entidad adelantados por otras dependencias siempre se irán a guiar es por la dirección del RUT, que es a la cual obliga la norma a notificar. Y la procesal va limitada al proceso en concreto. Si la requiere general, tendrá que actualizar el RUT.